Sí, yo creo que a veces olvidamos esa parte de que creemos que llorar y sentirnos mal por ciertos momentos y que incluso la soledad nos invade, ese sentimiento, ese vacío, ese siempre ayuda. Yo creo que yo siento que a veces la felicidad tiende a cegarnos un poco. Y creer que tenemos todo, eso es lo que nos va a llevar adelante, y al contrario, yo creo que a veces las peores cosas son las que nos llevan a hacer grandes cosas y las que nos rescatan de todos lados. Y pues obviamente si tenemos valores buenos, tenemos muy buenos fundamentos, si tenemos muy buenas bases, eso es lo que nos va a sacar adelante, y en todos ámbitos, y nunca se dejen vencer por más que les digan que no pueden, siempre sigan adelante. Alexis López González es un muchacho que ha pasado por muchos sucesos dolorosos y ha tenido que enfrentarlos, vencerlos y salir adelante junto a su padre y a su hermano. Pero también ha encontrado su verdadero camino en la vida, el arte de la panadería y el amor a la poesía. Y esta es su historia, porque como tú y como yo, todos tenemos algo que contar. Mi nombre es Alexis Antonio López González, nacido en la ciudad de Puebla y adoptado por la ciudad de Cholula. Mis padres son Antonio López Hernández y Blanca Estela González López. Sí, claro, pues la verdad es que tengo muchos recuerdos de cuando yo era muy niño, porque mis padres tenían una panadería. Digamos que la que más recuerdo es en la colonia San Manuel. Era una colonia que alrededor tenía muchísimos parques a los cuales me encantaba ir a jugar. Y pues básicamente crecí toda mi infancia siendo comerciante con mis padres, ya que tenían una panadería en donde pues desde muy niño yo dormía a veces bajo el mostrador. Recuerdo mucho que mi papá, mientras él trabajaba, mientras yo estaba despierto, y para no andar ahí de necio un poco en el negocio, me ponía a un lado de él y pues me daba un pedazo de masa, y con ese pues, me entretenía yo bastante tiempo, y la verdad es que la pasaba muy bonito. Tuve una infancia muy bonita en el negocio. Pues como fui el primer hijo, digamos que de mis papás, pues obviamente era yo una persona pues relativamente un poco solitaria, entonces pues me gustaba jugar con mis juguetes. Mi papá me cantaba cuando era yo muy niño, me ponía música, procuraba también que casi no viera yo tele, no le encantaba eso. Y pues sí, iba yo al kinder, y cuando regresaba me encantaba la verdad ir a la escuela, pero también me encantaba regresar a mi casa, por lo mismo de que pues, regresaba yo a jugar, y pues me daba mucha risa porque mi padre me decía que parecía yo un revolucionario, porque tomaba yo unas botas, me ponía yo un pantalón de mezclilla, me ponía yo un chaleco de piel, y me ponía yo un sombrero y unas carrilleras que tenía de plástico, y jugaba yo porque en mi cuarto había una ventana que daba hacia la calle, y yo me imaginaba que estaba yo como en una guerra, y mi papá me había hecho como un rifle, como una pistola de fierros viejos que tenía, y pues básicamente yo solo me entretenía ahí con ciertos juguetes que tenía, y yo con ciertos muñecos que estaban, y la verdad fue una parte muy bonita porque yo me imaginaba ya desde muy niño historias, a pesar de no conocer acerca de la historia, porque en la escuela pues son los primeros pasos que vas dando y no conoces mucho de la historia. Con el tiempo descubrí que era pues como un revolucionario, me imaginaba yo como un vaquero, no sé, algo así en otra época, y me encantaba. Y aparte pues también por la música que mi padre me inculcaba, o que él escuchaba desde que yo era niño, se me fue grabando esta parte del folk, y me imaginaba yo como en el viejo oeste, no sé, era una situación rara, pero me encantaba. Saqué el carácter de mi papá. Yo siento que por parte mis dos papás son de un carácter muy explosivo. No sé a qué se determine la parte de los caracteres, pero yo siento que saqué de los dos, pero más que nada de mi papá. Sí, es una persona, mi padre,
pues muy tranquila, es muy educada y todo eso, pero sí siempre hay un punto de quiebre en el que sí nos enojamos muy rápido. Entonces, pues básicamente saqué el carácter de mi papá. Sí, pues mi impresión como familia y ese sueño de tener una familia completa, yo creo que surge a raíz de que mi padre es una persona súper casera. Entonces yo soy de esas personas que como casi no conviven demasiado con amigos, siempre es de estar en casa, de comprar cosas para casa, de cocinar juntos en casa, no sé, de un domingo incluso salir en familia a pasear, pero la mayoría de las cosas que a mí me encantaba era como tener una casa propia y no sé, con un jardín y los domingos salir a tomar el café en la mañana al jardín o quizá desayunar o preparar el desayuno. Entonces, básicamente ese era mi sueño, básicamente tener una familia completa por esa parte, que a final de cuentas se va cambiando todo un poquito con el tiempo, pero a pesar de que esta familia que tengo ahorita, que somos de 3 personas, pues siento que se logró todo eso que quizá algún día quise y que ahora, aún no estando completos, yo creo que se pueden hacer muchas cosas todavía. Pero me encantaba ir mucho a los parques, yo era feliz en los parques. Llegaba yo de la escuela y pedía permiso para salir al parque, me gustaba estar en casa, me gustaba estar con mis padres. Y pues mi mayor influencia en esa época sí fue pues, mi familia, y pues básicamente mis momentos felices fueron esos, estar en casa y jugar en los parques. Era yo feliz estando en los parques, la verdad. Sí, yo creo que empezó mi problemática con el bullying en la escuela y en ciertos lugares, por ahí cuando iba yo en cuarto de primaria aproximadamente. Fue un momento un poco difícil porque pues está uno en una etapa de muchos cambios y pues la verdad es que no sabes en realidad qué es bueno, qué es malo. En un lugar te dicen cosas buenas y en otro que no es tanto. Entonces sí, yo recuerdo mucho que muchos de mis compañeros, pues no sé, sus papás eran, pues no sé, abogados, doctores. Entonces mi papá era panadero. Entonces a mí me daba pena esa parte porque a mí me hacían mucho bullying de esa parte, independientemente por otras cosas, ¿no? Que sí por el peinado y cosas relacionadas a eso. Pero sí empezó el bullying y pues yo me daba cuenta y pues la verdad me sentía mal. Entonces a veces no comentaba de mi estilo de familia, que era que veníamos de panaderos, por ese temor a que me siguieran haciendo burla y a que yo terminara en otro cambio, ¿no? O sea, en que quisiera salirme de la escuela, otra cosa, que no sucedió gracias a la vida. Siempre supe ser un poquito fuerte en esa parte y soportar ciertas cosas. Entonces empecé como que desde ahí, yo creo que aproximadamente en quinto o sexto de primaria, empecé a tratar de alejarme de ciertas personas porque a mí me daba yo cuenta que a mí me tenían como un amigo en el que había temporadas, por ejemplo, que digamos en la panadería, que son días de días de muertos o días de la rosca de Reyes. Y pues obviamente yo era el que llevaba la rosca o el que llevaba las hojaldras para las ofrendas. Entonces todos se juntaban conmigo y me empecé a dar cuenta de ese cambio que era como por un interés, ¿no? O sea que si yo daba algo a cambio era como de que estaban bien y si no era como excluirme de alguna manera. Sí, claro. Esta parte de inclinarme por la parte de la música, la poesía y la trova, pues obviamente me viene como regresarme antes de los 6 años, a los 4, a los 3, porque mi padre desde muy niño escuchaba mucha música, escuchaba trova, escuchaba jazz, escuchaba música clásica. Entonces como que crecimos con esta parte, con esta vena un poquito musical. Entonces me empiezo a hacer pues pequeñas frases. Yo en mi intento de transcribir canciones para aprendérmelas, pues resultaba que salían pequeñas frases que yo me iba inventando. Entonces siento que esos fueron como que mis inicios para hacer poesía, pero por parte de la música, ¿no? Sí, mi papá nos leía cuentos cuando éramos niños y fue por parte también de la lectura, pero más que nada siento que fue la parte musical. Entonces mi impresión al descubrir que podía uno hacer con palabras, podía hacer un texto tan bonito, pues fue una impresión muy grande. La verdad fue una impresión muy grande y que sentía que me llenaba, o sea, me sacaba de la soledad, me hacía esa parte como de autosanarme, ciertas cosas que no podía yo hablarle a la gente o cosas que quizá quería decir y no podía con palabras, pues las escribía yo, y esa era una forma también de una salida, era como pues era hasta mi propio psicólogo de alguna manera.
Sí, yo entro a los 12 años a la secundaria. En primero todo fue bien, en primer año, en segundo pues relativamente empezaron a cambiar un poco las cosas. Empezaron a cambiar las cosas, en mi intento por querer ser menos callado y por querer tener reconocimiento de alguna parte, de mis amigos más que nada, por la parte social, empecé a meterme en problemas de querer ser un poco rebelde, y pues fue como un parteaguas ahí. Porque en mi familia empezaron a haber un poco de problemas por ciertas cosas que ya no funcionaban bien en cuanto a pareja de mis papás. Y pues como que de alguna manera no lo tomo como un pretexto, pero sí era como un parteaguas en que yo quería salir de esos problemas y me empezaba yo a meter como que problemas en la escuela. La verdad que mi comportamiento era bastante extraño, era yo muy cambiante porque había veces que me portaba muy bien y pues todo tranquilo y a veces había veces que de plano sí no me soportaban mis papás y me decían que qué me pasaba, ¿no? De alguna manera ellos entendían que hasta a lo mejor problemas de casa y ciertas otras cosas, porque también había falta de dinero en la casa, ya el negocio que tenían mis padres ya no iba tan bien, entonces sí, eso todo iba demeritando mi estado psicológico y era como que problemas en la casa, problemas de dinero, no poder llevar dinero a la escuela porque no había para copias, para ciertas cosas, para comprar el uniforme completo. Entonces me empecé a meter como que por querer salir yo de esa depresión, de esa falta de cosas que mis demás compañeros sí tenían, pues empecé a juntarme con malas personas. Entonces no lo tomo como pretexto, sino que sí me involucré mucho en cosas que no debía, ¿no? Pues sí, empecé a ser un poco conocido entre mis compañeros, pero pues desgraciadamente no era la manera, sino que fue básicamente por el desorden, por querer ser el rebelde y pues por juntarme con malas personas, por desobedecer a maestros. Entonces ese fue uno de los grandes problemas de mi adolescencia. Sí, claro, yo creo que ese ha de haber sido aproximadamente 14, 15 años donde fue la parte más trágica, ¿no? Que yo le puedo llamar la parte trágica del amor, en el que yo ya me había involucrado en problemas de la escuela, no había dinero, mis papás estaban a punto de separarse, mi papá recién había salido del hospital porque había enfermado de diabetes, yo andaba en problemas de la escuela, tenía yo problemas en el barrio porque había personas que no me querían y me querían pegar, algunos incluso me llegaron a querer matar alguna vez. En ese tiempo perdí a una chica con la que yo andaba en la secundaria, tuvo un accidente y murió. Entonces todo fue un choque que fue muy dramático. Yo la verdad quedé en shock. Yo en esos tiempos, yo normalmente soy muy de llorar mucho. En esos tiempos no solté una sola lágrima. Fue como estar en ese duelo de saber que todo se me venía para abajo, de tener entre comillas todo, a que se fuera todo para abajo, nada, no tener completa tu familia, ayudar a tu papá porque estaba enfermo, tener un hermano al cual también de alguna manera cuidarlo un poco, salir de problemas de la calle porque yo no podía pasar por ciertos lugares porque era buscarse problemas de gratis. Y entonces no sé de dónde saqué fuerza, no sé quién me dio la fuerza. No creo en ciertas cosas del más allá, pero sí hubo un momento en el que después de tanto sufrimiento y después de decir ya no aguanto la pérdida de mi novia, de la separación de mis padres y todo eso, ya de estar solo dije, no tienes que olvidar las cosas, tienes que enfrentarlas. Yo creo que olvidar las cosas siempre ha sido como dejarlas a un lado y que todo el tiempo te estén siguiendo. Y enfrentarlas es como mantenerlas al pie de la letra y vas solucionándolas, vas sanándolas. Y con el tiempo he ido sanando toda esa parte que para mí en ese tiempo fue muy complicado. O sea, fue muy, pero muy complicado. Y sí, fue el momento más difícil de mi vida, fue un parteaguas para todo. Me sentía yo bastante solo. Pues llego a entender que la separación de mis padres de alguna manera fue pues por la diferencia de edades, ¿no? Quizá posiblemente eso llevó a querer tener diferentes cosas cada uno y por ende eso afectó a la familia, digo, a
a mis años y eso, quiero pensar que fuese ese el problema. Y cuando se separan, ya por fin, ya que mi madre ya se va de casa y todo, pues mi papá entra en una depresión demasiado profunda. Tuvo que asistir a doctores para que lo ayudaran con la depresión y tuvo que tomar incluso medicamentos antidepresivos, porque sí llegó un momento en el que colapsaba, en el que no quería comer, en el que llegó a intentar suicidarse. Entonces, pues para eso, para nosotros, para mi hermano y para mí fue un punto muy, muy fuerte, porque no sabíamos para dónde. O sea, en realidad teníamos esa fortaleza que él nos había enseñado, pero de alguna manera no estaba la fuerza paterna que uno necesitaba para todavía irse más para arriba. Llega un momento en el que para salir de esos problemas, mi única intención era ver bien a mi papá. O sea, era lo que me hacía falta. Yo tenía la fuerza, yo me sentía de momento fuerte, a veces sí me entristecía y todo eso, pero yo viendo a mi papá que estaba fuerte, yo me sentía el más grande. O sea, entre mi hermano y yo pues, lo apoyábamos mucho, tratábamos de pues, animarlo, de hacerlo cosas. Llegó un momento en el que él solito también como que le llegó de momento, no sé, ahí se le encendió un poquito y dijo, sabes qué, ya, hasta acá, ya no quiero seguir sufriendo, ya no quiero hacerme daño, porque ya había muchos daños, o sea, ya estaba enfermo, ya se sentía triste, ya había bajado mucho de peso, o sea, todo se había juntado. Entonces dijo, sabes que ya no quiero estar, ya quiero hacer las cosas bien. Y empezamos a trabajar. Nosotros llegábamos los domingos a vender afuera de una iglesia, del atrio de una iglesia, y eso era trabajo de los domingos. Y pusimos otra vez el negocio pequeñito, y aparte mi papá trabajaba en una cafetería. Entonces eso era de fines de semana, lo de la cafetería y lo de la iglesia. Entonces yo me iba a vender, con mi hermano a veces me acompañaba, o a veces él también se iba a tu trabajo, porque él trabajaba así como de cerillito en las tiendas comerciales, digamos, y yo me iba pues a ayudarle a mi papá a hacer el pan y a ir por materia prima. Entonces, era como que una entrada más, y ahí vi que mi papá empezó a salir como que de esa depresión de sentirse tan solo, porque pues obviamente en el trabajo empezaba a hacer amigos, y en ese tiempo también lo vi muy animado porque pues ya como que nos empezó a ir un poquitito bien y como que nos íbamos levantando poco a poco, pero sí costó mucho trabajo porque ya uno tenía, o en este caso yo y mi hermano ya teníamos la fuerza de decir, ¿sabes qué? Vamos a apoyar a papá, y sí podíamos apoyarlo, y de alguna manera nos pusimos mucho las pilas para pues, salir a trabajar y a buscar trabajos y hacer de todo con tal de que pudiéramos poner otra vez el negocio, que la verdad siempre había sido otro de nuestros sueños, pues montar un negocio bien ya nosotros y poder hacer cosas distintas. La opción ya no estaba. La panadería es muy cambiante, va pasando el tiempo y salen cosas nuevas y hay que estar a la vanguardia. Entonces, ¿qué dijimos? Si volvemos a poner otro negocio de panadería tradicional, que era como lo que veníamos haciendo ya hace tiempo, ya no iba a funcionar tan fácil, lo iba a ser muy complicado. Entonces, mi papá ya tenía una intuición también por querer aprender otro tipo de pan y volver a esta parte de cómo vino el pan europeo, de Europa para acá a México. Entonces, ¿qué decidimos? Entonces que la única manera de hacer pues era tomando cursos, instruyéndose, porque de alguna manera venimos con un bagaje de conocimiento tradicional, y a veces tiendes un poco a quedarte encapsulado en eso. Entonces al estudiar un poquito de esta parte del conocimiento de la panadería artesanal europea y de cómo está el proceso hecho, pues nos dimos a la casualidad que traía muchos beneficios a la salud. Entonces dijimos, pues ¿por qué? Si nos podemos ayudar a nosotros, ¿por qué no podemos ayudar a la demás gente haciendo lo que nos gusta, haciendo nuestro trabajo y volviendo a nuestras raíces? Porque en realidad, si bien el pan no es de acá de México, pero es una influencia que traemos europea, que es de los alimentos primarios aquí en México. Entonces dijimos, vamos a hacer algo distinto. Empezó mi papá a tomar cursos y él me pasaba el conocimiento mientras yo me quedaba aquí en el negocio haciendo uno que otro pan, ya tratando de hacer inventos de hacer pan un poquito más saludable. Mi papá se iba a cursos y él venía y sabes que me decía, ahora te comparto yo este conocimiento y es que lo podemos hacer así. Ya había un cambio total moral, anímico, ya todo era muy bonito porque ya queríamos hacer cosas distintas. Pues desde niño he sido muy de hacer cosas distintas. Me ha gustado el arte y entre las principales cosas que me gustó fue escribir. Empecé a escribir como desde los 10, 12 años más o menos, y
empecé a escribir por un sentimiento de no poder decirle a las personas que yo quería o a las personas o hablar con las personas ciertas cosas. Entonces ese era mi problema. Yo empecé a escribir así, haciendo pequeñas frases, y con el tiempo, entrando a la secundaria, empezaron noviazgos y ciertas cosas que me ayudaron a madurar un poquito en esta parte de hacer poesía y empezar a tomar ya ciertos parámetros para hacer poesía. Pero desafortunadamente era mucha mi inseguridad por sacar un libro, por enseñar mis textos, que incluso ni mi papá sabía que yo escribía, porque yo todo lo guardaba. Era como un temor hacia que, pues escribía en sí para mí a veces, y para como salirme de toda esta incertidumbre de no saber cómo congeniar con la gente, cómo entablar una plática. Y pues fue complicado hasta que una amiga y varias personas empezaron a pedirme mis textos prestados para publicarlos en ciertas páginas, en ciertos grupos de poéticos. Y la verdad es que empezaron a gustar, y esas personas me mandaban los mensajes que les enviaban, que les había gustado mi poesía y ciertas cosas. Veía de algún modo que se sentían identificados con las cosas que yo escribía o con las cosas que yo había sentido en ese momento, y que ellos les daban una interpretación diferente en sus vidas, ¿no? Entonces se sentían tan identificados que me mandaban saludos y toda la cosa. Entonces hubo un momento en el que dije, bueno, estaría bien empezar a publicar en mi perfil de mis páginas pues mis textos, y empezó a surgir así como una pequeña comunidad que se sintió identificada con mis textos y empezó a seguirme, empezó a compartir con sus novias, mis amigos, y empezaron a hacerse una pequeña comunidad ahí que me ha apoyado un montón, que esa amiga me apoyó demasiado y me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que estaría bien sacar un libro, aunque sea para que tú lo tengas. Y pues yo acepté la idea, porque dije, estaría padre tener un libro, aunque sea como un recuerdo, que solamente iba a imprimir un libro para que se me quedara como un recuerdo, que decir, bueno, tengo mis textos en papel y quería yo verlos. Y salió este libro, la verdad salió este libro, y se llama Llevo letras contándote. Y pues fue de textos de cuando tenía yo entre 10 y 14 años más o menos, que son textos relativamente sencillos. Ya tenía que estaban un poco más trabajados, pero de alguna manera quería yo revivir ese niño, esos sentimientos de cuando yo era niño. Quería relatar, quería que la gente los conocieran, por muy sencillos que fueran, por muy banales que fueran. Quería que la gente los conociera, que me quería yo reflejar de niño, lo que no pude decir en ese tiempo. Quería regresarlo a este instante y decir, ese soy yo, ese soy yo. Yo creo que me gustaría que me recordaran como una persona inquieta, que nunca paró de luchar por sus objetivos, y que a pesar de los infortunios de la vida que uno tiene, nunca se dejó caer, y que me gustó ser un poco rebelde y que me recuerden feliz, porque a mí me encanta reírme muchísimo, y que también me gusta llorar, claro. Y me gustaría que me recordaran así, con una persona como un necio de pelo largo que nunca dejó de insistir en todo lo que tenía pendiente, y que a la fecha pues se sigue dando, y que piensa hacer muchas más cosas.